Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días. Este es el episodio número 51. Mi nombre es Juan Camilo Romero y Filoso Ando. Es el episodio número 51, lo que significa que ya vamos a completar el año completo. Y si consideramos que me salté un episodio, más bien una semana, una vez que tuve un problema con mi garganta, técnicamente este es nuestro aniversario de un año. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Y como este episodio tiene que ser algo importante y especial, queda perfecto la decisión que tomé al decidir el tema del día de hoy. Los últimos episodios hemos tenido un enfoque muy fuerte en el mundo de la escolástica cristiana y católica. A lo mejor los últimos episodios se refiere más a la mitad del contenido de este canal, pero esto es más por motivos de cronología que de otra cosa. Pero ya a estas alturas sentí que era demasiado y que necesitamos una pequeña pausa. Entonces decidí que íbamos a hablar de una sección del planeta, de una parte importantísima de la historia de la humanidad y de la filosofía, que a lo mejor por temas políticos, por ciertas connotaciones implícitas, ha sido olvidado. Olvidado o como mínimo subrepresentado. Y esto es el rol del Islam. El rol del Islam en la filosofía en particular. Ahora bien, yo no soy una persona con conocimientos del Islam muy profundos, no soy creyente ni practicante, ni tuve la educación en mi juventud. Por ejemplo, yo no soy un fuerte cristiano, tampoco soy católico, pero toda mi infancia se me inculcó esta fe, por lo que tengo un conocimiento un poquito más elevado. Todo esto para decir que si me llego a equivocar o llego a decir una cosa que es imprecisa, por favor, díganmelo, perdónenmelo. Y segundo, casi todo el contenido de este episodio va a derivarse exclusivamente de el tomo 6 de la historia de la filosofía de Hugo García Salvatecchi, específicamente la filosofía islámica. ¿Vale? Ahora, sin más preámbulo, comenzaremos a dar contexto del qué es el Islam y cómo hablar del Islam, sobre todo desde un punto de vista de pensamiento y de creencia, que comenzando con Mahoma. Mahoma nace en la Meca el 26 de abril, bien sea del año 570 o del 71, dependiendo de la fuente. Mucha gente lo conoce como el sello de los profetas, refiriéndose a esto como el último en la cadena de los grandes profetas de las religiones relevadas. Según la propia religión del Islam, los profetas en orden serían Abraham, Moisés, Jesús y ya después Mahoma, y por consecuencia todos los demás son poemas menores. Mahoma queda huérfano muy niño. eh, es recogido por el santuario de la Cava y es educado por su tío. Aquí se cuenta es cuando Mahoma comenzó a tener sus revelaciones directas por parte del ángel San Gabriel. Mahoma se casa, tiene dos primeros hombres varones y después tiene varias hijas, seis en particular. Sus hijos varones mueren y Mahoma comienza a volver a tener revelaciones del ángel Gabriel a sus 40 años, a partir del año 610. En el año 620, Mahoma comienza un viaje milagroso y sobrenatural, se dice, desde la Meca a Jerusalén. Se supone que recorre los siete cielos y se comunica con los grandes profetas que lo precedieron, cosa que después es una influencia muy importante en el trabajo de Dante. Mahoma tiene que huir de la Meca y termina exiliándose a Medina. Allí, Mahoma trata con los pueblos hermanos, principalmente con el pueblo de los judíos, que tienen una, por supuesto, historia compartida en el mundo árabe. Intenta hacer que lo reconozcan como profeta, pero no lo logra. Entre los años 622 y 623, Mahoma emite lo que es la Constitución de Medina, y en esta especifica los términos de las fusiones religiosas y nacionales para los habitantes de Medina y particularmente para los judíos.
Esto lleva a un par de conflictos bélicos militares y aquí hay mucha leyenda de un ejército chico de musulmanes luchando contra un ejército grande hebreo y triunfando brutalmente. No vamos a entrar en detalles. Tiene otro enfrentamiento con este pueblo en el 625, pero declara un empate y en el 627 la Meca acepta a las creencias de Medina después de una guerra conocida como la Guerra de las Trincheras. Y poco a poco Mahoma comienza a establecerse como una figura reconocida y la religión musulmana como una religión auténtica. No voy a entrar en profundidad sobre la religión musulmana, este podcast no es sobre eso. Y de la misma forma que no nos detuvimos a hablar del Viejo Testamento, al hablar de los escolásticos del catolicismo, seguiremos esta misma corriente en cuanto a los musulmanes. Ahora bien, sí tenemos que hablar un poquito del Corán, hablar aunque sea de qué es el Corán. El Corán es un trabajo dictado por Mahoma, hay quienes dicen que Mahoma era analfabeta, y se entiende como una repetición fiel de lo que Alá le comunica a Mahoma a lo largo de sus 20 años. Esta escritura básicamente se entiende como el trabajo directo de Alá, es decir, la palabra eterna e increada, y por consiguiente no se puede reescribir. El Corán s- cuenta con 114 revelaciones o azoras, y estas 114 se supone son todas las que hay. Puede haber trabajos sobre el Corán, puede haber cosas que construyan las enseñanzas del Corán, pero el Corán, a diferencia del Antiguo Testamento, no se puede hablar más, no se puede retrabajar. De hecho, el Corán, que significa palabra, si no me equivoco, era principalmente transmitido por tradición oral. No es hasta mucho después que se permite transmitir el Corán por escrito. Era importantísimo que las personas replicaran el Corán y lo recrearan en orden cronológico, ya que al ser la palabra directa de Dios, debía ser inspirada de la misma forma. El islamismo, como lo define Salvatecci, es una fe religiosa con carácter universalista, no circunscrito a ninguna raza ni nacionalidad. Es por eso que no es necesario asumir que todos los árabes son musulmanes y mucho menos que todos los musulmanes son árabes. Esto, que es una cosa que al parecer nos sigue costando trabajo hoy en día. Históricamente, el islamismo se difunde por Siria, Persia, Egipto, India, África. Hoy en día ya comienza a surgir también en el nuevo continente, pero esto solo para decir que hay muchos maometanos no árabes. Y no solo eso, sino que la filosofía y la cultura del Islam absorbe culturas que van más allá de las revelaciones iniciales y del mundo exclusivamente árabe. Un factor importante del Islam es que no cuenta con un magisterio jerárquico. No hay una doble figura de profeta y de cabeza de la iglesia. Muchas religiones tienen esta relación inversa entre más fuerte la figura del profeta, más débil la figura de la cabeza y viceversa. Por ejemplo, el cristianismo católico en particular se considera que tiene toda la jerarquía el aspecto del papa y que la figura del profeta ya ha sido ligeramente abandonada. Esto es interesante y digno de debate. Pero bien, el punto aquí es que la falta de un magisterio facilitó que la filosofía árabe fuera muy autónoma. Nunca se tuvo que preocupar por el dogma. Lo único que les preocupaba era la búsqueda de la salvación, el antropomorfismo de Dios y la eternidad del Corán. Ahora, antes de entrar a las escuelas específicas de la filosofía musulmana maotista, quiero hablar de dónde estaba ubicado este ente, esta gente que llamamos los musulmanes. Quiero dar un poquito de contexto histórico y entender todas las fuentes que sincréticamente se juntaron para crear este movimiento.
en el camino filosófico, me refiero, por supuesto. Si van al día con el podcast o tienen una idea general de la historia de la filosofía occidental, sabrán que los cristianos, los católicos, principalmente se inspiraron en Platón en los términos de su filosofía. Aunque Platón, por supuesto, tiene una influencia fuerte en el Islam, al estar compuesto de tantos diferentes pueblos que no tenían que luchar por la estructura del dogma, se encontraron con diferentes aportes fundamentales de diferentes regiones. Por ejemplo, los persas aportan la cultura y el sentido en la historia. Los siríacos, la versatilidad lingüística. Los de Arán, la herencia helenística. Y los hindúes, su antiguo saber. Porque hay que recordar que el Islam llegaría hasta la India. Ahora bien, vamos a irnos por partes. ¿Cómo fue el desarrollo cultural? Los persas fueron favorecidos en diversos convenios, tanto por rivalidad racial y rivalidad nacional, que les abrió un universo de estudios y de diferentes campos en los cuales profundizaron fuertemente, ¿no? Recordemos la figura de Babilonia. Los persas estudian intensamente la lengua y la gramática árabe, recogen y recopilan toda la poesía preislámica, estudian la prosodia, la poesía y invierten fuertemente en las bibliotecas. Ahora, ya que estamos hablando de cultura, hay que hablar de dos hechos de suma importancia en el desarrollo de la filosofía árabe. El primero es el resurgimiento de la escuela racionalista de los teólogos, y el segundo, el desarrollo gradual de una prosa secular que servía del modelo del lenguaje filosófico árabe. Recordemos que, por ejemplo, en el caso del cristianismo, el latín solo era conocido y estudiado por aquellos que lo profesaran, es decir, no estaba al acceso del pueblo general. En este caso, los lingüistas, los que traducían, podían fácilmente aprender su lengua y aproximarse a los misterios. Y esto abre el universo para que muchas personas puedan colaborar, pensar y aportar. Salvatecci dice, resucitando viejas exigencias humanas, adormecidas durante siglos, los pensadores mahometanos se dedicaron a viajar en búsqueda del saber. Los lingüistas se dirigieron al corazón de Arabia para aprender su lengua. Los geógrafos visitaban las tierras conquistadas por el Islam. Hunayn llegó a Siria para estudiar el griego y llevarse libros antiguos. Todo esto para decir que hay una figura esencial en el mundo del Islam para dar el contexto previo a su filosofía. Y este es la figura de los traductores. Lo que más influye en el pensamiento filosófico musulmán y que resulta determinante para su desarrollo, tanto antes como ahorita, es el rol de las traducciones que se realizaron. El Islam, por algún motivo, estaba lleno de personas dispuestas y emocionadas por traducir el antiguo griego. Es por el mundo árabe que se resucita la labor filosófica y científica de los griegos. De hecho, como dice Salvatecci, en el siglo IX se instala en Bagdad un verdadero centro de traducciones, por el que penetraron en Occidente las obras capitales de la filosofía griega. Y esto es lo que nos obliga a reordenar y sistematizar todas las ideas provenientes del mundo antiguo. Ahora, al haber desarrollado con más tiempo y con principal influencia de los griegos los antiguos escritos, es donde vemos la pequeña separación entre los católicos que estaban buscando tomar de guía a Platón y los musulmanes que toman de guía a Aristóteles, porque son los musulmanes quienes comienzan a estudiar y a traducir a este importante hombre. Ahora bien, hay muchas confusiones en el proceso. Por ejemplo, gran parte de lo que se pensaba era la teología de Aristóteles terminó siendo capítulos de la Eneida de Plotino, lo que lleva a que el aristotelismo de los musulmanes sea más un aristotelismo neoplatónico, es decir, una interpretación
de Aristóteles a través del foco de los neoplatónicos. Esto es mucho más cercano a lo que haríamos hoy en día, pero ellos lo están haciendo desde entonces. Ahora, en el contexto filosófico, leyendo otra vez directamente Salvatecci, la filosofía musulmana afirma que en la cumbre del ser existe el Dios único y supresencial, del que procede por emanación necesariamente la primera inteligencia, en la que se contienen las ideas universales de todas las cosas. Platón. De la inteligencia procede el alma universal, que es, a su vez, la causa de la naturaleza, de la que derivan y participan todos los seres naturales. Aristóteles. Se afirma la existencia de un entendimiento agente único, que produce todas las formas corpóreas y todas las formas inteligibles que se une a los entendimientos humanos particulares. Aristóteles. Bregier señala que la filosofía árabe, en la medida que sigue la filosofía griega, está esencialmente constituida por una interpretación neoplatónica y de la obra de Aristóteles. Básicamente lo mismo que yo dije, pero este señor tiene mucha más autoridad que yo. Ahora bien, ¿cómo definen diferentes pensadores la filosofía musulmana o árabe? Y yo sé que estoy usando este término intercambiablemente, y es que es muy difícil de separar. Pero de nuevo, ni todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. Los árabes se refieren a una etnia, los musulmanes se refieren a una fe. Es igual que no todos los latinos somos católicos y no todos los católicos son latinos. Voy a sacar una lista que añade Ferrater Mora sobre las diferentes escuelas de la filosofía musulmana árabe, que creo que nos ayudará a entender un poquito más. Escuela de Kadare. Niegan la predestinación y defienden el libre albedrío. La escuela de los separados, defensores del realismo de los universales. Recuerden que esto se refiere a que los universales, las ideas platónicas, existen físicamente. Escuela de Chavaríes. Afirman el fatalismo absoluto. Escuela de Mutakalimies. Partidarios del dogma de la teología y defienden el nominalismo, es decir, que las ideas o los universales son de sus nombres, no de su existencia. La escuela de Azaries desarrolla las ideas de la escuela de Mutakalimes. La escuela de los racionalistas dialécticos floreció a partir del siglo X, siendo partidarios de la interpretación racional de los dogmas. La escuela de Guaidíes. Ellos hablan de que el pecado es irremisible, y la escuela de Marchier dicen que el pecado, en efecto, es remisible. Básicamente, lo que quiero decirles ahorita es que la filosofía musulmana comparte aspectos, que son los que hemos repetido ahorita, pero también es muy diversa porque los musulmanes son muy diversos. Lo que comparten todos es la clara influencia cultural, la importancia de Mahoma, la importancia de Alá y, por supuesto, las ideas griegas. Ahora, ¿cómo es que se puede unir todo bajo una sola capa? Todos son musulmanes, pero ¿eso es suficiente? Tal vez no. Pero aquí entra una figura, una institución que es crucial para el entendimiento. Y esto es conocido como el Kalam. Kalam siendo K-A-L-A-M. En el segundo cuarto del siglo IX surge en el mundo árabe un movimiento. Este movimiento es el Kalam. Etimológicamente significa palabra o discurso, y se vincula con el intento islámico de buscar principios teológicos a través de la dialéctica. Y esto es crucial, porque lo que está haciendo es insistir y defender que la razón y la revelación, es decir, la razón, la lógica, el pensamiento, y la revelación, la fe, la autoridad religiosa, no solo no son contradictorios, sino que no se pueden contradecir. ¿Recuerdan cómo San Agustín intentaba encontrar un equilibrio de estos dos y Abelardo medio lo encontró y después la escuela de San Víctor dijo que ambas cosas pueden funcionar paralelamente? Bueno, los musulmanes todo este proceso se lo saltan y llegan a la conclusión de que no solo pueden existir al mismo tiempo, sino que tienen que, ya que todo cuanto puede ser revelado puede ser conocido por la razón. Todo lo que nosotros sabemos y decimos nos lo dice Dios.
Todas nuestras conclusiones, todo nuestro razonar es a través de Dios. Entonces, ¿por qué sería contradictorio la fe y la razón? Mi ciencia, mi escepticismo, mi trabajo, todo eso sale de Dios en mí. Y por consiguiente, no son enemigos. Ahora, dentro del Kalam se desarrollan tres escuelas principales. Estas tres escuelas son la escuela de Ash'ari. Ash'ari. Esta es fundada por Abu el-Hassen en el siglo X. Es partidaria del uso de la razón y de la teología conjetural para defender la fe. Esto sin llegar a ser excesivamente racionalista. De nuevo, todo esto lo estoy sacando directamente del trabajo de Hugo García Salvatecci. La escuela de Ash'ari se propone demostrar la existencia y la esencia divina mediante razonamientos lógicos. Fue permanentemente acusada de creer en la predestinación porque aseguraba que la actitud humana de comportamiento musulmán solo se adquiría en el mismo momento de actuar gracias a Dios. Es decir, el libre albedrío, pues sí existe, pero existe porque Dios te lo da y Dios está en ti en todo momento. Entonces, cuando tú actúas, estás actuando a través de Dios, o más bien, Dios está actuando a través de ti. La segunda escuela sería la escuela de Maturidi. Es una escuela que se encuentra en la misma base de la teología ortodoxa islámica y sostiene que el conocimiento de la existencia de Dios se puede obtener solo por la razón. Señala que la humanidad tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y solo ella es responsable de todo lo bueno y todo lo malo que acase en el mundo. Después, antes, en el siglo VIII, tenemos la escuela de Mutasili. Se ha intentado revivir últimamente esta escuela, ya que su racionalismo estaba diseñado como contrapeso del fundamentalismo musulmán. Se preocupa por el tema de la justicia divina, anotando que Alá no puede intervenir de modo directo en las acciones humanas, ya que si Alá o Dios participa en las interacciones humanas, entonces participaría en el mal. Y el mal, para esta escuela, solo son generados por los hombres. El Kalam, esta gran cobija que cubre toda esta filosofía musulmana, casi llega a considerarse una doctrina oficial. Una de sus características más importantes, citando a Salvatecci, fue tratar de ubicar el pecado como un estado intermedio entre la fe y la infidelidad. Sus dogmas fundamentales fueron conciliación de la simplicidad divina, más estática que dinámica, con la multiplicidad de nombres y atributos que menciona el Corán. También niega la posibilidad de que Dios esté más allá. La creación de la nada, la eternidad del mundo, pero simultáneamente la emanación de los seres. Aquí podemos ver a Plotino. El Corán, palabra de Dios, es credo increado. La conciliación de la omnipotencia y la providencia de Dios con la libertad y la responsabilidad humana. Niega la predestinación, porque el conocimiento divino no se opone a la libertad. Básicamente es Dios va creando el camino, pero sigue creándolo, pero lo crea a través de ti. Es muy astuto. Sobre los pecadores, se pregunta el Kalam si para salvarse basta con la fe o son necesarias las obras, con lo que se adelanta a la polémica entre católicos y protestantes. Discute sobre la inmortalidad del alma, si esto corresponde al individuo o a la especie. No llega a ninguna solución. Y tiene el imperativo moral. La justicia no consiste solo en evitar el mal. Se trata de una acción de conjunto de la comunidad para crear una atmósfera de igualdad y armonía social. Esto, bueno, para acabar la frase, gracias a la cual cada individuo puede realizar sus posibilidades. La moral está en la justicia y en la libertad del hombre. Hoy en día le atribuimos esta idea casi exclusivamente a John Rawls y lo vemos como un héroe de la filosofía por trabajarla. Y miren nada más desde hace cuánto se estaba hablando. Es importante decir que aunque existe esta gran cobija que cubre todo el contexto musulmán árabe, también había separaciones entre los más platónicos, los más aristotélicos, los más heterodoxos, los más ortodoxos. Todo esto lo vamos a ver más adelante cuando vayamos uno por uno los pensadores. Por lo pronto, me detendré aquí
Espero me perdonen este capítulo de transición, que es más un capítulo de contexto histórico y dogmático. Y les agradezco, como siempre, ser parte de nuestra comunidad. Esto no deja de ser un sueño hecho realidad para mí. Cumplimos un año. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Idealmente, hablando de los primeros pensadores musulmanes, después de Mahoma.